Tenemos aproximadamente unos 35 minutos para poder debatir un poco y abrir coloquio, lo veremos ya desde este momento. Rogaría que fuerais lo más escuetos posibles también en los planteamientos para intentar que participe el máximo posible de personas, ¿sabes? Adelante. Jo anava a apuntar-li al Jordi, però sí, com que estàs tu parlant, jo quan, clar, llegeixo les propostes, ¿no? Las propuestas estas de participación electoral, de federación, el presidente de 8 años, el presidente de la Generalitat, supongo, y en fin, todo esto, la falta de ética que hay en los partidos, claro, está cojonudo, pero es que somos nosotros, ¿no? Entonces, al principio, tú me has animado un poco después, dice, claro, esto lo decimos nosotros, pero claro, que lo digamos nosotros, y ya nos ha pasado alguna vez que hablamos en la Nacional 2, famosa de tal y cual, en los peajes, claro, que nosotros nos sirve de poco, porque el problema es esto, cómo hacemos de que la sociedad, que está bastante enfadada en general, lo dije una vez que esto es una de esas putas, pues es que parece que sea así, y tenemos un partido que sois vosotros, el Ciutadans, que nos estáis representando y que vais defendiendo las cosas, pero solo nosotros y el resto que dice. Es decir, la CUP, y estoy hablando de, a ver, aparte de Ciutadans, ¿quién hay? Porque el PP no creo que esté por las aguas, al menos no aparece. A otros igual. Es decir, aparte, esto que dices tú, que estamos consiguiendo cosas, por ejemplo, la monarquía, que se ponen las pilas, lo dice porque es interés de ellos. Pero nuestro interés, que dentro de estos partidos pequeños que estamos subiendo, que se está subiendo, ¿estamos solos? ¿O solo nos tenemos que aguantar en las plataformas vecinales o en la plataforma contra los desahucios, que grandes problemas tenemos en España, como para que además tengamos la sensación de que estamos solos? Que es la gran sensación a nivel individual que uno tiene. Que lo dije, que ni en Madrid se entera, ni en Madrid ponerse con las pilas, que parece mentira que tenemos una cantidad de ministerios y no hagan nada. Yo creo que no estamos solos, ahora somos 280.000 en vez de 90.000 que han votado a Ciudadanos, y si los sondeos no se equivocan mucho, todos se equivocan, seremos muchísimos más. Lo que pasa es que lo he dicho antes, el fin de un régimen, el cambio de ciclo de un país, normalmente los que lo viven en el momento, pues se le puede hacer muy largo, pero la historia ha demostrado que los procesos de cambio tardan años. Es decir, la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, ahora la estudiamos, pero desde que empezó a agitarse hasta que llegó la toma de la Bastilla hasta el final de esa revolución, contrarrevolución, lo que viene y tal, pues es una década, en el tiempo como mínimo. Y muchos procesos, o la propia transición española, pues desde que muere Franco hasta que se pone en marcha la Constitución y los estatutos de autonomía son 5 años. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de ese cambio. Yo no sé decir si sean 5 días, no, 5 días seguro no, ni unos meses seguramente sean años. Pero digo que ha empezado eso, que no hay marcha atrás. Es decir, y por poner en positivo, hombre, hoy están defendiendo partidos cosas que van en nuestro programa, como que se sometan a la ley de transparencia los partidos, los sindicatos, la patronal y la Casa Real. Eso no estaba hace 3 meses en ese proyecto, estaba fuera, porque PP y PSOE se sentaban en un despacho y decían, oye, esto nos va a matar. Y ahora dicen, es que nos van a matar como nos lo pongamos. Por tanto, la presión social y la amenaza de no votarles, que la gente empieza a ver que no pasa nada si no se les vota y votan a otros o se montan partidos nuevos, ese cambio es la esperanza de eso. Ahora, esto es una batalla para gente resistente y paciente. Esto no va a venir en 2 días que nos lo digan a nosotros, que hemos estado también en una cierta travesía del desierto en un momento político y ahora en el momento adecuado, en el lugar adecuado, la gente empieza a vernos como una alternativa. Entonces yo os diría que no va a ser fácil, nadie nos dijo que fuera fácil, pero yo sí que confío que eso va a llegar porque es insostenible. Y va a llegar, ojo, a lo mejor porque algunos de esos partidos dentro también tengan un cataclismo interno y dentro también tengan un proceso en el que la gente diga, oye, o vamos a lo que quiere el pueblo o vamos a perder la mitad de los escaños. Que es lo que ya les pasó a algunos. Yo recuerdo que la intención de voto última está en PP y PSOE entre el 50 y el 55. En 2008 era el 85 y están bajando en un 30%. Y a pesar de todo, pues vemos al gobierno y a la oposición básicamente bajar y a otros partidos nuevos que crecemos. Entonces, yo creo que sí que se puede desde ahí. Eso no quita ni niega la sociedad civil ni plataformas vecinales que son compatibles, que son complementarias. No son movimientos como se ve tan antagónicos. O el Parlamento o la plataforma no sé qué. Oiga, y la plataforma no sé qué, ¿cómo va a cambiar las leyes? Pues convenciendo a la gente en el Parlamento de que tiene que cambiar. Algunos hacemos ese trabajo ya, otros partidos grandes cambian su voto a última hora por la presión, como pasó con el tema de los desahucios. Ahora está todo el debate de ahora qué pasa con la INP,
pero conseguir admitir a trámite una ley que era hace un año todo el mundo decía esto, en un cuarto de hora lo ventilan en el Congreso. Pues oye, no se ventiló y tuvieron que cambiar su voto. El PSOE lo cambió después de haber hecho 8 años una política de desahucios criminal, desde el punto de vista político, y llega el PP y cambia su voto. Y ahora ya veremos qué hacen cuando voten. Nosotros la semana que viene votamos aquí una cosa. Se va a abrir un debate sobre la Comisión de Espionaje Político y sus responsabilidades. Vamos a ver quiénes votan con el botoncito rojo para que no se investigue quiénes son los espías, los espiados y los que compran a espías en Cataluña. Bueno, pues eso es nuestro trabajo. Forzar cambios, si se dan, victoria, y si no se dan, explicarle a los ciudadanos que no voten a los que no quieren cambios. Hay que dar una alternativa. Es un poco la filosofía que estamos llevando a cabo, que yo creo que da frutos, pero es un fruto que tiene que madurar. 3 preguntas. Lo de las listas abiertas, ¿habéis tenido en cuenta que no hay el problema que pasó en Italia respecto a la dominación de los que se presentaban porque estaban pagados? ¿Lo habéis contemplado ya? ¿Y cómo lo excluiríais? Esa es una. La otra era la de esto que ha pasado en el pueblo este donde estaba la bandera esta pequeñita. ¿Habéis hecho algún movimiento para que la policía defienda y o sea, que no pase como en el País Vasco? Es que yo he visto el vídeo y alucino. Los policías han dado y otro llamando hijo de puta, hijo de puta. ¿Habéis hecho algún movimiento en este sentido? Y la otra era en lo de los toros, no me gustó nada. ¿Cómo está el tema de defender los toros? Porque es que es la otra postura que no me gusta de este partido. Límites a la financiación. Pero eso no he puesto lo contrario, límites a la financiación. El problema de las listas abiertas es que alguien se presente y al no tener límite de financiación llega un Berlusconi, para que nos entendamos todos muy claro, y ponga su televisión, su dinero, y yo voy a hacer una campaña antes para ganar. Y así, ¿no? Eso en algunos modelos que se ha aplicado, lo que es una regulación muy estricta de la financiación por candidato, por candidatura, digamos, unipersonal, por candidatura de partidos. Entonces, en la ley de financiación hay que incluir medidas que regulen qué límites mucho más bajos, lógicamente, pueden tener y qué incompatibilidades. Por ejemplo, no tener una televisión. Ahí es donde hay que entrar. Es un tema delicado y complejo, pero sí, tenemos en cuenta que eso conlleva cosas buenas y cosas menos buenas. Pero hay que regularlo, no se puede dejar aquí en que solo los ricos hagan política y que compren aquí con dinero y con televisión y con infraestructuras. Segundo, lo de Gallifa. Bueno, nosotros no hemos hecho, de hecho nosotros no somos policías. Es la policía y la delegación del Gobierno de España en Cataluña, que en ese caso sí que ha actuado y en otros no, ese sí, quien debe hacer cumplir las leyes. Es que, o sea, Ciudadanos tiene que hacer un papel político, sabéis que hacemos papeles judiciales, la semana que viene llevamos por lo que no hace el Gobierno, que es recurrir el Consell Nacional de la Transición Nacional, que lo pagamos todos, se aprueba y nos representa a todos internacionalmente, pero es un consejo básicamente de sedición, digámoslo así, porque no es autonómico, sino es para hablar del tema independentista. Vamos a hacer algunas acciones judiciales, pero no podemos convertirnos en una especie de asesoría jurídica de la delegación del Gobierno en todos los pueblos de Cataluña. Pongo el ejemplo de mi pueblo, La Garriga, donde se cuelga la estelada más grande del mundo. Y la pone en el pueblo, eso sí, han cerrado las urgencias. Acaban de cerrar las urgencias y no tendremos urgencias por la noche. Pero bueno, tenemos la estelada más grande del mundo. Es mucho mejor que tener urgencias nocturnas. Entonces, eso nosotros vamos denunciando, hemos hecho algunas acciones de denunciar, incluso militantes nuestros en sus pueblos han denunciado el incumplimiento legal. Carlos, que ha estado al frente durante un tiempo, la José María, de la asesoría jurídica nuestra interna, pues han hecho labores. A la dirección de gobierno hemos denunciado cómo la Asociación de Municipios por la Independencia usan dinero público para financiar sus actos, ahí están los recursos, pero claro, al final es el gobierno por un lado de España quien tiene que actuar, no nos engañemos, esto se acabaría rápido si actuara, y dos, la justicia y la fiscalía ante los escritos que hemos presentado. En el caso Gallifa concretamente no lo hemos hecho, sí que conocemos por la abogacía del Estado que se ha actuado con el incumplimiento de la ley, y nos consta, digo para que os hagáis una idea con este tema de las banderas que tanto les gusta a los independentistas, básicamente lo que es un cierto vacío legal, por lo que nos cuentan, porque lo que dice la ley, claro, en el año 80 con esta ley, ¿quién iba a pensar? Pues que aquí había una especie de neocaciques que se dedicarían a aprobar mociones y poner y quitar banderas y ponerlas de su partido. O sea, como se ahora gana el Partido Comunista y pone la voz y el martillo, y llega un partido de extrema derecha y ahí se ponen como Ku Klux Klan. Es decir, pues básicamente llevarlo a ese campo pero con la estelada, es decir, hacer una bandera ideológica y separatista en vez de las banderas institucionales. Bueno, pues hay parece ser que jurídicamente es complejo cuando se ponen fuera de los ámbitos oficiales, es decir, en una plaza de un pueblo, en un mástil puesto no sé dónde. Claro, ahí hay una especie de vacío porque en su día, hace 30 y pico de años, nadie pensó que esto pasaría, pero hoy pasa.
Por tanto, seguramente habría que modificar y hacer específicamente, decir, oiga, los símbolos que cuelguen en un pueblo tienen que ser los símbolos institucionales, los que están aprobados por ley. Y por tanto, los símbolos de partido no pueden estar representando a todos los ciudadanos porque excluye a una parte de la sociedad y en definitiva hay una discriminación también ideológica porque al final está representado una parte solo de ese pueblo, ¿no? Entonces esa es la labor que estamos haciendo en clave, digamos, judicial, si es la palabra, o de pedirle al gobierno que actúe. Tercero, el tema de los toros. Bueno, tú estarás contento porque ganaron los tuyos, quiero decir, la prohibición tiró adelante. Nuestra posición creo que fue muy nítida, muy clara, es decir, nosotros nunca hemos tenido una posición ni tradicionalista, ni de considerar que los toros, no lo hicimos así, tuvimos un debate muy serio dentro del partido y dijimos, nosotros no vamos a defender que los toros como elemento cultural. Entiendo que hay gente que lo hace, entiendo que hay gente que lo ve como todo lo contrario, pero sí, desde el punto de vista civil, consideramos que el cierre administrativo de la Plaza Monumental frente a la permisividad, apoyo, subvención a otras manifestaciones taurinas, porque al nacionalismo le conviene o no le conviene, no tiene más con Tufillo, vamos a hablar claro, puramente identitario. No era un debate, yo estuve, no era un debate de la ley de protección animal, no era un debate de cómo tratamos a nuestras mascotas, ni cómo se hace cumplir las carreras municipales, eso no era. Era un debate básicamente muy político, muy identitario, y en aquel momento tomamos la decisión de no estar a favor de la prohibición, respetando absolutamente, lógicamente, a la gente que sí que verdaderamente tiene una posición animalista, o una posición, cosa que yo además comprendo, porque de alguna manera tampoco soy taurino y muchos de nosotros no lo somos, pero en aquel momento yo creo que acertamos una cosa, perdimos la votación, pero acertamos en la lectura de lo que era, y luego en declaraciones públicas de los líderes que lo aprobaron se vio, ¿no? Es decir, es que aquí se trataba de expulsar una manifestación, digamos, asociada históricamente a la parte de la cultura o la tradición española de una parte de Cataluña. Entonces, a partir de ahí, creo que es un debate efectivamente muy complejo. En nuestro partido hay posiciones personales muy distintas, pero el consenso que tuvimos es, oye, el día que haya aquí un debate realmente sobre la protección animal, seguramente nuestra posición sería muy favorable a una regulación más exhaustiva y hablar de ello, porque también lo hemos defendido en otros campos, como por ejemplo los municipios que no cumplen la ley de protección animal, por cierto, en algunos alcaldes que votaron a favor de la prohibición de los toros. Y los mismos que querían prohibir los toros son los mismos que en sus pueblos no cumplen con los perros y las mascotas de los ciudadanos de ese pueblo, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? Por tanto, se le vio un poco el auto a muchísima gente y nosotros, bueno, fue una decisión compleja, pero sobre todo muy democrática internamente y creo que fue por lo menos coherente. Hola. En primer lugar, dar la enhorabuena por el éxito de noviembre. Pienso que esos nuevos diputados vamos a conocer a auténticos ciudadanos. Y bueno, y de otro lado, animaros, que creo que la próxima semana empieza la ponencia de la electoral. Empieza de nuevo. Y animaros sobre todo con el punto de que los votos blancos sean representados en escaños vacíos. ¿Por qué? Porque es una cosa que yo creo que es fundamental para el avance democrático. Animaros especialmente en este punto, porque es un punto que os haría ser más valientes que ningún otro. Porque defender una ley electoral con esta reforma, o con este punto incluido en la ley catalana, que fuese incluso portable a otras democracias, se demostraría una valentía muy grande de parte de ciudadanos. Y porque en una medida que igual en las próximas elecciones os podría gustar o no un diputado. Pero yo creo de que el electorado, muchos miles de personas que ahora no votan, apreciarían ese detalle, que vosotros lo defendieseis con ahínco en la comisión. Nada más, muchas gracias. Lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, como hemos hecho con muchos otros puntos de nuestro programa, este también, lo tenemos claro y sabemos, lo ha dicho Jordi también, es una medida de presión, es una medida coyuntural. Si la democracia estuviera saneada y fuera fuerte en España y en Cataluña particularmente, seguramente no tendría, vamos a hablar claro, no tendría mucho sentido, pero como no es así, es una medida de recordarnos a los diputados que una parte de esos escaños son gente demócratas que han ido a votar y han dicho, de momento no nos representáis, y nuestra forma de representar es esa. Lo vemos como una medida excepcional ante una situación excepcional y así lo planteamos. Por lo tanto, lo defenderemos y os contaremos cómo avanza la posición de los demás partidos en eso. ¿Fuera? ¿De abajo? Sí. Yo es que me he quedado con la duda sobre quiénes y cómo representarían esos escaños vacíos en el Parlamento. El punto este de que los votos en blanco sean representados.
En blanco. ¿Quién habrá allí? ¿Cómo serán elegidos? ¿O estarán vacíos? ¿Qué pasará? ¿Y cómo contarán? Yo creo que la palabra... Sí, No, te lo digo muy rápidamente. Es decir, lo que harán es computar. Es decir, tú ahora cuando vas a votar, pues si hay un censo de 5 millones de personas y van a dar unas 3 millones, pues de esos 3 millones se reparten los 135 escaños. Hoy, de esos 3 millones se excluye al voto en blanco. Se considera un voto válido, pero no computa en los escaños. En cambio, lo que haría es incorporarse y entonces poder visualizarse como escaños donde no lo ocupa ningún representante político, sino que están vacíos como un método, insisto, de castigo, de memoria, de recuerdo o de conciencia, llámale como quieras. Ese es el planteamiento. Bueno, no los ocuparía nadie, pero sí que estarían allí y, por tanto, que es una medida más potente, no habría gente de otros partidos que se habrían quedado fuera porque hay escaños en blanco. Que ya nos preocuparíamos, o se preocuparía aquel que no se preocupa hasta fecha de hoy, de hacer reuniones como esta, de dar cuentas a sus ciudadanos, de tener partido democrático. Es decir, yo creo que es una medida para que los propios diputados y la gente que está en la lista tome conciencia. Exacto, es que fiscaliza la acción de gobierno, pero a la vez también de la oposición. Si se incluye... Bueno, si se incluye, si es la voluntad del pueblo, que se cierre el Parlamento de 4 años. Si la mitad se vota en blanco... Oye, por favor, no entremos en... Porque es que si no, yo me estaba levantando la mano para que se apunte y me perderé. Ahora. ¿El siguiente? ¿Sí? Bueno, yo No, todavía no. Ah, Sí, sí. Ya. ¿Buscando el botón? Bueno, si se escucha de viva voz. Sí. Lo primero, dar las gracias por vuestro tiempo, porque sé que tenéis una agenda muy complicada, sobre todo al ver que algunos días está en todos los canales como el rey. No sé cuál. Yo creo que de estos puntos hay muchos que puede haber posibilidad de acuerdos con otras fuerzas políticas. No sé si nos podríais decir en qué nivel estarían los acuerdos y las reuniones. Y una propuesta en cuanto a lo de... porque se habla aquí del mandato del presidente de la Generalitat. En las últimas elecciones, Mas las presentó como una especie de plebiscito. No sé si habéis hablado, pensado en algún momento la opción de una elección directa del presidente, que podría servir para una mayor separación ejecutivo-legislativo. Son dos preguntas. Empezando por la última, el problema, lo que tú dices históricamente sería cambiar el régimen o el sistema político no solo en Cataluña, sino sobre entre el conjunto de España. Es decir, el sistema político catalán y el conjunto de España es un sistema parlamentario. Lo que pasa es que la dinámica tiene lo peor, lo decíamos antes también, del sistema presidencialista y lo peor del parlamentario. Es decir, el presidencialista tiene una virtud, que tú votas al presidente, efectivamente, y es un poder ya en sí mismo, el poder del gobierno y el presidente, frente al legislativo. Y en Estados Unidos es como muy nítido y muy claro, tenemos todos presentes cómo Obama y algunos de los diputados de su partido votan en contra de sus planes o a favor de los republicanos. Esa es la separación de poderes que existe. En España no es así. Escogemos diputados y los diputados configuran un gobierno por mayoría en una cámara, ¿no? Y entonces a veces no se entiende la gente. ¿Por qué suman 3 partidos que no han ganado y gobiernan? No, porque es que hemos escogido a 135 diputados y la mayoría escoge un gobierno. Tú, cuando dicen que estás votando al presidente, no le estás votando. Estás votando a la lista de diputados de un partido. Y ese es el matiz que engaña muchas veces. Dice, no hay cultura democrática. Bueno, es que tampoco se dice la verdad. Por tanto, yo creo que lo primero sería decir, oiga, usted vota a diputados, no vota a presidente. Es una vía, ¿eh? Ahora, es cambiar todo el sistema a nivel nacional, a nivel autonómico. Nosotros lo proponemos a nivel municipal, proponemos doble urna. Quizá a nivel local es como mucho más visual y además hoy en día ya sabéis que los alcaldes se configuran realmente por unas mayorías que ya funciona de alguna manera así, pero el alcalde escogido una urna y la mayoría y el consistorio, digamos, el resto consistorio en otra, es un mecanismo seguramente más factible en el ámbito municipal ya. Finalmente, el sistema presidencial tiene virtudes y pros y contras. También el método, por ejemplo, francés incluye una segunda vuelta, como sabéis, donde hay unos primeros presidentes y luego tal. Pero también es verdad que son métodos de república, donde el jefe de Estado juega un papel político, aquí no lo juega, aquí es un papel representativo y sin poderes. Entonces, el sistema, la monarquía parlamentaria en general y el sistema parlamentario tiene pros y contras. Si nos explican bien cómo es, tiene cosas buenas.
la parte de que el diputado, como en el ámbito anglosajón, tenga poder y poder legislativo en relación con los ciudadanos, es bueno. Aquí tenemos lo peor de todos los sistemas. Listas cerradas, o bloqueadas, sistema puro y duro de partido, con todos los poderes de facto, que un presidente de España puede elegir hasta el que da las uvas en televisión española, es así. Entonces, es por el presidente del Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Eso es lo que no se entiende en un modelo de separación de poderes. Por tanto, último, el debate de verdad es cómo se separan los poderes. No solo qué sistema electoral tenemos, sino qué líneas, qué murallas chinas hay entre legislativo, ejecutivo y judicial. Ese es un debate que seguramente da para otra sesión como esta, que es la separación de poderes, que me parece igual o más importante que el sistema político electoral. Y la otra, perdona, que has dicho... Sí, se había reunido con otros... Sí, bueno, yo creo que hemos estado mirando, hay puntos que ya, uno ya se ha acordado del envío conjunto, la reducción del gasto electoral que convenciese que producirá por el mero hecho, primero, de la presión social y segundo, de la crisis económica y del cambio de forma de hacer campañas. Hoy en día, con los mecanismos digitales, se pueden hacer campañas mucho más económicas. Por lo tanto, yo no sé si aceptarán que son 50, pero estoy convencido de que un tanto por ciento, si el 20, el 30 o el 40, no lo sé, pero esperemos que por lo menos haya una especie de acuerdo en reducir eso. El tema de limitar los mandatos del presidente, como los anglosajones, ¿no? Como el modelo norteamericano, yo tengo la sensación de que con lo que están durando las legislaturas y la volatilidad que tiene la política española, tampoco puede costar tanto introducirlo. O sea, ya no veremos, con limitación o sin, es muy complicado ver presidentes como Pujol o Fraga o Chávez 23 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que ya se hizo de facto en la legislatura, digamos, de Aznar, de las dos legislaturas, digamos, voluntariamente, que pasa a ser una obligación, me parece que es algo que se podría llegar a luchar. Y finalmente, el tema de la publicación de las cuentas, pues algunos, por toda la corrupción que tienen, han tenido que publicarlo. De manera que me imagino que se publiquen oficialmente y todo el mundo al mismo parámetro es algo bueno. Nosotros lo hicimos hace año y medio, pero no por corrupción, sino por transparencia. Otros han salido con el caso Palau o con el caso Bárcenas y han dicho, aquí están nuestras cuentas, las oficiales. Las de los sobres no. Yo creo que hay puntos aquí, sinceramente, que se pueden conseguir, sobre todo porque están casi descontados por la opinión pública. ¿Cómo no vas a aprobar esto? Entonces vamos a conseguir, yo creo que se incluyen algunas cosas por presión ya social y porque el debate en la calle está superando el inmovilismo. La reunión va a durar hasta las 7 aproximadamente, poquito más, porque además de nuestra acción depende del trabajo de trabajadores aquí. Entonces os rogaría mucha concisión. Vale. Seré muy escueta. Primero felicitar a Ciudadanos enérgicamente, porque además me estoy encontrando que cuando digo que soy de Ciudadanos, la contestación en muchas ocasiones ha sido ojalá los hubiera votado a ellos. Seré muy escueta en relación con el tema económico. Será porque he estado 18 años trabajando en una empresa de auditoría muy importante y me tira. El tema de auditar un partido, ¿vale? Porque tanta corruptela, tanto oscurantismo, etc. ¿Tiene obligatoriedad un partido, independientemente de las cuentas anuales, sois vosotros los únicos que lo hacéis, ¿tiene obligatoriedad un partido y auditarse, pero no una auditoría interna, que eso a mí nunca me he creído, externa? Todas las americanas, las PricewaterhouseCoopers, las Ernst & y todo esto, ¿están obligados? Actualmente hay una previsión en la ley de Cataluña, concretamente, la sindicatura de cuentas, que habla de una auditoría, no especifica que sea externa, dice que tiene que haber una auditoría. Como bien explicas, digo para que la gente se sitúe, nosotros por ejemplo como partido hoy pasamos 3 auditorías. Sí, 2 externas y públicas y una interna. Una interna que es, en definitiva, la aprobación de los órganos democráticos o una comisión de control. 2, el Tribunal de Cuentas a nivel nacional, pero que también por el hecho de ser de estar en el Ministerio del Interior, aunque sea autonómico, también la pasas. Y 3, la Sindicatura de Cuentas, bueno, y 4, perdón, el Oidor de Cuentas, que es, digamos, una especie de sindicatura interna de los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, yo creo que el problema no es tanto de que haya formalmente controles. El problema es la politización de los propios controles. Es decir, pongo el ejemplo de la CNMV del Banco de España para que es muy visual. Si pones a una diputada del Partido Popular al frente de la CNMV y un exsecretario de Estado del PSOE al frente del Banco de España, y esos partidos tienen condonación de deuda en no sé cuántas entidades, aprueban y dan visto bueno no sé qué preferencias, ¿okay? Entonces al final la mezcla de poder, hablamos de separación de poderes, pues las alertas pues no saltan. Es decir, no es que no haya alarmas, es que no están conectadas. Entonces yo creo que se trata de poner alertas y alarmas que estén conectadas y que sean lo más independientes, con una ley de incompatibilidades muy profundas sobre que no cumpla sus cargos.
Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, que hace bien su trabajo, tiene sus inspectores, hace un trabajo post, porque es un trabajo previo, un trabajo posterior. Pues hombre, tienen primero pocos inspectores y después algunos familiares de diputados o diputados al frente, ¿no? Y aquí la Sindicatura de Cuentas pues pasa un poco igual con algunos miembros de algunos partidos. Claro, es complicado que un miembro militante de un partido haga un informe donde envía a la Fiscalía las cuentas de un partido. Es complicado. Bueno, no ha pasado. Los estudiantes no saltan esas alarmas. Entonces yo creo que la clave es la independencia de esos expertos, de esas auditorías, y finalmente el tema de la auditoría. A mí me parece bien, de entrada, yo también me muevo en el mundo de la empresa, digamos, y conozco un poco ese formato, pero ojo, también las auditorías externas, como hemos visto en este país, se compran. No se pagan, se compran. Y tú lo sabes también. Entonces yo creo que ahí también, y lo he demostrado en muchos casos, que eso es así. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, pues lo veo así, ¿por qué no le quieren auditar? ¿No? Lo decían hoy, no quieren auditar las cuentas porque dicen, si te las audito quiero una due diligence, quiero entrar a fondo en cómo y qué tipo de facturas y cómo las reflejáis en las cuentas, tal. Y el PP lo que quería básicamente era la firma de una gran firma para que le diera el visto bueno a las cuentas. Y dicen, no, yo si la hago la voy a hacer, pero entonces ya no es comprar una firma, sino es una auditoría profunda, una due diligence previa. Entonces yo creo que eso, aparte de que tiene un coste, también hay que hablarlo, un coste importante. Me parece que si la sindicatura, el Tribunal de Cuentas, el Oidor de Cuentas, los controles internos, que nosotros proponemos una comisión interna en cada partido que audite con personas independientes, incluso los propios cargos orgánicos del partido, ¿no? Una cierta comité que pueda hacerlo. Me parece que el problema no sería, el problema es la politización, no es o la falta de independencia de esos órganos y los medios que se le otorgan a veces, ¿no? Si te dan una auditoría 7 años después y algunos delitos prescriben a los 5 años, pues claro, se lo ponen demasiado fácil para que no haya nunca nada. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Muñoz. Yo antes estoy de acuerdo que el poder te lo dan los votantes, el número de votos, ¿no? Pero también el número de escaños. Entonces, ¿qué propuesta tiene Ciutadans para que no esté tan desproporcionado el voto de Barcelona con otros sitios, que a un partido como vosotros, pues se han votado 300.000 personas, tengáis 9 escaños, y a uno de 1 millón tendría que tener el triple y no 50? La gente me dice, claro, entonces los políticos no irían a los pueblos pequeños o a las zonas, conseguirían el voto de donde más gente hubiese y ahí habrían peores carreteras, peores servicios, ¿no? Eso es lo que la gente nos cuenta. Segundo, ¿qué tenéis previsto pues, cuando agoten toda la legalidad y la consulta no se lleve a cabo? Obviamente está claro que se van a unir en una votación todos los nacionalistas e independentistas para que haya solo una opción de voto. ¿Qué tenéis previsto para contrarrestar esto? En cuanto a lo primero, lo hemos explicado aquí antes, una circunscripción única, donde el voto en Tremp o en Vic o en Novares valga lo mismo, pues es un mecanismo para que eso sea así. ¿Qué problema puede tener que tú ya apuntas? Hombre, eso puede pasar que se abandone de alguna manera ciertas partes del territorio que representas y tal. Bueno, eso tiene dos formas de corregirlo. Una, digamos, más tradicional, que es la doble lista, que es tener una parte de votantes que sean por distritos, con los, ojo, matiz, por los riesgos que eso supone para la proporcionalidad, porque ahí estaría rompiéndolo. Yo pongo el ejemplo, no sé si lo conocéis inglés, un distrito inglés está muy bien porque hay una persona que se encarga de un distrito, pero si uno del partido de los Tories, del conservador, saca el 40% de los votos, el siguiente del partido laborista saca el 30% y el partido liberal saca otro 30%, el 30 y el 30 de los otros dos se tiran a la basura y gana el distrito solo un diputado y todos los demás votos se van a la basura, de manera que eso tiende al bipartidismo siempre. Es lo que pasa en Estados Unidos y que es lo que pasa en el modelo anglosajón inglés. Como un término medio, y yo creo que el más puro, el más libre, listas abiertas con especificación territorial de cada diputado. Es decir, pongo el ejemplo, Albert Rivera, no sé, Valles Oriental. Y tú sabes que en el Valles Oriental esa lista tiene un diputado. Y no sé qué será pues de la Vall d'Aran y el otro será de las Terras del Ebre y el otro será no sé dónde. De manera que tú libremente, como tú piensas incluso estructurar esa lista, escoges directamente. Oye, habrá quien diga, pues a mí, ¿qué quieres que te diga a mí? Me da igual si es de la Vall d'Aran o no, mientras represente mi partido, y otro dirá, no, para mí es muy importante que haya gente de mi territorio. Entonces le das el poder al ciudadano, de manera que el debate de los distritos acaba y vas a un pero claro, lo que hablamos, al partido le da mucho pánico a los partidos grandes otorgarle la lista abierta directamente al ciudadano. Nosotros creemos que es el más puro. Otra cosa es que lleguemos a algún tipo de acuerdo, como comentabas tú antes, ¿no? Pero me parece que poner connotación territorial, pero no obligatoria, sino simplemente que tú, mira, estos han puesto 7 de tal comarca, 3 de aquí, uno de Barcelona, otro de Tarragona y otro del Pirineo.
Bueno, yo creo que esa información te adscribe, porque si no si quiere repetir en la lista, ya tendrá el diputado reunirse con sus votantes. Nosotros lo hacemos de esta manera, pero otro lo hará en tal comarca. Y si le hace reuniones como esta, ojalá algún día pase, como pasa en otros países, que es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros lo hacemos aquí en Barcelona, los diputados que estamos aquí, Matías está en Tarragona, y también vamos a hacer actos como este en Tarragona, pero el resto pues estamos en la Secretaría de Barcelona y aquí estamos, ¿no? Y en el Parlamento, que es la casa de todo. Perdona, que la segunda es importante. Cuando todos fracasen lo de la consulta, se van a unir los nacionalistas y harán unas elecciones que serán independentistas contra el resto. Bueno, pues ahí yo creo que Ciudadanos, que está creciendo y es una fuerza emergente nueva y que representa que es parte de la sociedad civil catalana, de gente que quiere autogobierno sí, una financiación suficiente sí, pero ruptura con el conjunto de España ni hablar, ni salir de la Unión Europea tampoco, pues tendremos que liderar eso. De hecho lo estamos haciendo, que los últimos sondeos nos sitúan pues ya en una intención de voto como el PSC o el PP, y tendremos que seguir trabajando para liderar ese grupo de gente y a ver si conseguimos que haya una parte de gente pues, que la iniciativa también se lo piense, y a ver si hay gente que dentro de CIU, a pesar de esta locura en la que está inmersa, por algunas voces que hoy están críticas, pues digan hasta aquí hemos llegado. Es decir, yo creo que esa situación muy caótica y muy conflictiva de una especie de elecciones plebiscitarias constituyentes hacia, digamos, la vía kosovar que le han llamado, eso tensa mucho la cuerda de la sociedad, pero habrá que tener una alternativa que pueda sumar, y nosotros tenemos claro que no vamos a ir a romper este país, vamos a reformarlo, pero no hay que romper la convivencia ni saltarse el marco constitucional y estatutario. Insisto en la concesión porque queda muy poquito. Quería insistir en el tema brevemente en el tema de los escaños en blanco. Dos preguntas. Bueno, una reflexión primero. Yo pienso que podría tener, teóricamente, has insistido en que es provisional, podría tener efectos perversos, como que es que, por ejemplo, facilitas mayorías no deseadas, mayorías más conservadoras. Que teniendo en cuenta que quizás el voto este en blanco proviene más de sectores más abiertos, más desconformes, podría darse eso, que se reforzasen mayorías más conservadoras. Y por otro lado, el colmo sería que podría ser que no hubiese parlamento. Es decir, que no votase nadie. Y entonces, esos son efectos perversos que ¿no? Y por eso no me... Y otra cosa, ¿existe alguna legislación electoral en la cual los escaños en blanco tengan sitio y tengan...? En cuanto al primer planteamiento, teóricamente tiene razón, teóricamente, pero no olvidéis que el cambio de las reglas de juego cambia las conductas. ¿Me explico? Es decir, tú ahora puedes coger un sistema que diga, no, esto ha funcionado hasta así, hago una extrapolación y va a funcionar hasta. Pues no tiene por qué. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que el hecho de que tú puedas facilitar que ese voto blanco tenga representación va a ser un mecanismo de cambio de presión, de cambio de conducta en el conjunto de partidos y en la oposición. Y ese cambio de conducta hará seguramente, insisto, que reuniones como esta se produzcan más habitualmente, que haya más transparencia, es decir, son revulsivos, ¿no? ¿Y por qué creo que tiene una coyuntura? Bueno, porque creo que eso, en un sistema que funcione, pues tendría que ser muy mínimo, tan mínimo que no tendría ni un escaño. Por tanto, yo creo que la máxima aspiración es que no haya escaños en blanco. Ese sería el mejor síntoma de que eso funciona. Por tanto, ir a pensar que habrían 69 escaños, pues 70 en el Parlamento vacíos, es decir, 2 millones y pico de votos en blanco, yo no lo creo, podría darse, pero insisto, el propio mecanismo hará que cambie las conductas. Estoy convencido de que tiene una parte más positiva. Tiene razón en lo de, seguramente, el perfil de voto, pero yo creo que Ciudadanos también le ha brindado la posibilidad a mucha gente de decir, lo decimos en campaña, si quieres precisamente un cambio, vota a partidos que puedan propiciar el cambio y no votos que no van a propiciar el cambio. Y además defendemos que si incluso quieres seguir votando ese voto en blanco, esté representado. Es decir, pero hay que dar alternativas para que la gente... Nosotros nos ha venido una parte de nuestro voto último de gente que por incorporar una propuesta como esta, por defender propuestas alternativas del sistema electoral, ha dicho, hombre, pues en estas elecciones entre el voto en blanco y Ciudadanos voy a aprobar, ¿no? Bueno, pues ese es el esfuerzo que hay que hacer, en conseguir cambiar la situación. El tema legislativo, ahora no tengo el marco de derecho comparado en la cabeza porque hay muchos asuntos. A mí no me suena, por lo menos, en legislación próxima, que haya ninguna cosa parecida. También es verdad que la coyuntura y las circunstancias políticas y económicas de España no tienen mucho precedente en la Europa del siglo XX, ¿no? Digámoslo así. Por eso yo creo que es bastante excepcional. Y luego también hay que ser justo. Jurídicamente hay que solucionar. Y eso constitucionalmente puede tener pelos, y lo sabemos, y hay que ver hasta qué punto los informes jurídicos avalan o recomiendan algún cambio en la ley o lo que sea para que sea posible. También hay que ser realistas, efectivamente no podemos chupar los dineros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestro trabajo y luego respecto
Respecto a nosotros, como ciudadanos, aparte del trabajo que ellos hacen, yo creo que cada uno en nuestro metro cuadrado tenemos que aportar y tenemos que trabajar y hacer mucha pedagogía, sobre todo para que la gente se quite la idea, la idea asumida de la corrupción. Todo el mundo dice, bueno, son todos iguales, y al final siguen votando los mismos. Entonces eso, cada uno en nuestro metro tenemos que hacer mucha pedagogía. Luego, rápido, aportando lo de ideas de las primarias obligatorias de los partidos, yo exigiría que los representantes de los ciudadanos tuvieran un currículum, bien sea académico o en el trabajo, y así evitaríamos que gente que en las bases se mete en un partido y va medrando sin tener ninguna experiencia, luego acaben de ministros haciendo los desastres que hace al país. En los imputados, en los casos de corrupción, yo haría una ley paralela para los... Concisión, por favor. Sí, una ley paralela para los políticos, con la cual fueran juzgados específicamente como políticos. No se pudieran amparar en la ley general, porque ya vemos lo que pasa en las dilaciones del tiempo, y luego ya lo último, lo vergonzante y vergonzoso de las condonaciones de la deuda, cuando son ellos mismos los que salen los consejos de administración de las cajas y están echando a la gente de sus casas y condonándose sus propias deudas. Muy rápido, conciso, corrupción. No nos engañó, la corrupción existe y existirá. La diferencia es los controles para evitar el máximo número de casos de corrupción, tender a cero, que los intentamos, y dos, la actitud ejemplar y contundente si sucede, que es justo lo contrario que vemos. Yo lo digo aquí abiertamente, yo pongo la mano al fuego por mí, personalmente, ni siquiera por mi familia, como le pasa a cualquiera. Ahora, lo que sí que tengo que hacer como presidente de un partido o los compañeros de un grupo parlamentario es, si algún día, toquemos madera, llevamos 6 años y no ha pasado, pero si algún día pasa, la diferencia de actitud tiene que ser tremenda. Es decir, lo que estamos viendo con el caso Crespo, el caso Pujol, el caso Bárcenas, en vez de hacer un amparo, un silencio, pagarle no sé cuántos sueldos y hasta los abogados les han pagado, pues tiene que haber, decir, oye, tú, aquí hay un antes y un después, y tú entras en un proceso estético y por tanto no puedes manchar, salpicar el trabajo, la imagen de tanta gente, de votantes, de representantes y, ojo, de instituciones, porque aquí se sientan 4 imputados por casos de corrupción política y no solo, como tú decías, salpica el PSC vacío, salpica a todos, porque eso de todos sois iguales es el mejor antídoto para evitar los cambios de voto. O sea, no, esto, claro, cuando escuché estos días algunos de estos partidos dirán siempre, bueno, esto nos pasa a todos, te puede pasar a ti, le puede pasar a otro, y digo, bueno, ya, pero a ti siempre te pasa y a nosotros nunca. Ayer estaba viendo un debate y decía, bueno, si un corrupto decía del PSOE, del PP o de Ciudadanos, digo, bueno, si lo hubiera, ¿sabes? Digo, pues claro, es que algunos dais por hecho y queréis salpicar a todo el mundo con vuestra propia porquería, ¿no? Segundo, el tema del currículum, totalmente de acuerdo, yo como candidato lo hice, pero creo que sea obligatorio que la gente colgara su currículum al presentar su candidatura. Nosotros vamos más allá, creemos que además hay que hacer una declaración de bienes en la que primero ante tu partido, segundo ante la opinión pública y tercero ante la Cámara, que ya se hace, por cierto, se presente tu declaración de bienes, de derechos y obligaciones, y no pasa nada. Yo lo hice, yo colgué mi blog y colgué mi currículum, no tengo nada que esconder. Pero es la gente que no lo hace. Bueno, pues que lo hagamos todos, que no seamos los pocos los que lo hagamos, que además somos los que no tenemos ningún problema, es decir, que lo hagan aquellos partidos, aquellos cargos que están ahí. Tercero, tema del trato específico. De hecho ya lo hay. El Código Penal español hay delitos que para funcionarios y servidores públicos son más graves. El problema, por tanto, no es que existan delitos específicos. También hay tribunales que juzgan por un determinado aforamiento, una determinada situación. El problema es si lo juzgan, el problema es si le aplican o hay pactos o no con la Fiscalía. El problema es, en definitiva, el propio procedimiento y cómo la presión política hace que esa separación de poderes se diluya. Por tanto, sí que hay teóricamente delitos y fórmulas contempladas muy equiparables a cualquier código penal, en este caso es penalista, a cualquier código penal europeo, incluso más fuerte, diría en algunos casos, pero el problema no es la pena del código penal, el problema es cómo se llega al final del trayecto. Les pongo un ejemplo para acabar, el caso Pallerol. Claro que se ha juzgado. ¿En cuántos años? ¿Y qué ha pasado al final? Que han pasado un acuerdo y con un atenuante de demora en el propio proceso que ha acabado dejando en la calle a esa gente. Una cosa inédita que el juez incluso lo ha intentado evitar, una cosa bastante inusual en el ámbito judicial. O por ejemplo el caso Travael, que es que han sido condenados, han ido unos días a la cárcel, unas semanas, unos meses, y Rajoy les ha indultado. A los de CIU, no a los suyos, a los de CIU, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado?
Entonces, claro, ¿y cuántos imputados, cuántos condenados políticos se han indultado en las últimas décadas en España? Nosotros, hablando por último en ese asunto, sí que creemos que la ley del indulto tiene que dejarse para casos muy específicos de una injusticia social flagrante, y precisamente por injusticia social, aquellos delitos contra la hacienda pública o llevados a cabo por cargos públicos no pueden ser indultables. Tiene que estar fuera, no puede ser bien. No, el gobierno no puede indultar a un político por haber robado. No lo puede hacer, y hoy se hace. Yo creo que por eso hay cosas que existen, algunas que hay que cambiar, sobre todo la separación de poderes, o la no separación de poderes es lo que hace, lo que contamina el propio control. Pero estoy muy de acuerdo en la mayoría de cosas que has planteado. No nos queda prácticamente tiempo. Una última y ya tenemos que cerrar. Luego hablamos entre bastidores. Bueno, gracias. Mi nombre es Carlos Medina. Yo soy un simpatizante de Ciudadanos. Aquí yo ya voy a plantear una cosa que puede levantar muchas llagas, y que quiero plantear cuando hemos entrado, cuando estábamos en el grupo fuera, y ya ha levantado llagas. No tiempo atrás se estaba debatiendo en Estados Unidos acerca de cuál es el límite de edad para votar. Yo no sé, no conozco el pensamiento de Ciudadanos ni de usted, señor Rivera, pero tenemos un ejemplo de democracia, paréntesis, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica limita el voto, no deja votar a aquellas personas que son más cardenales, que tengan más de 80 años. Es bien cierto. En Estados Unidos había este debate tiempo atrás y todavía sigue latente. ¿Cuál es el pensamiento sobre eso? Se podría debatir como, tal vez la... Pero entiendo que lo plantea por la juventud o por... No, por la vejez. Por la vejez. Yo sinceramente no lo veo. No se puede Otra cosa es que en un club de fútbol, en una no confesión religiosa, o en cualquier otro ámbito, pues ellos se autorregulen y me parece respetable. Pero en el ámbito democrático me parece que uno puede establecer un tope de lo que se considere mayoría de edad. Está establecido en 18 años, a mí no me parece mal.